Uno cuando habla de finanzas solo considera el número o el dinero, pero realmente finanzas es mucho más que eso. Emprendimiento en Colombia es hablar de muchos negocios y de muchas familias y de la economía en general. En el emprendedor la motivación es ese deseo, digamos, del alma, digámoslo así. A veces tenemos sueños y estamos motivados, pero al primer problema ya nos desmotivamos, justificamos, nos excusamos y paramos. El tema del emprendedor es más allá de solamente hacer un negocio, es entender que hay muchas cosas más. El emprendimiento en nuestro país casi siempre es de familia. Y que si no se toman las decisiones a tiempo, pues eso va a tener también consecuencias, ¿cierto? Más allá de cualquier cosa, y pensemos en nuestros consumidores. A la gente le gustan las buenas experiencias. Entre más claros seamos, entre más justos seamos, empezando desde ahí, parten las cosas bien o no tan bien. En la sociedad o en el círculo en donde nos movemos, tendemos a creer que las ideas no hay que contarlas para que nadie las copie. A veces en nuestra mente divagan muchas cosas que nos detienen y proyectos brillantes se quedan en el tintero. El entorno es demasiado importante. Tenemos que preguntarle a los que saben. Determinemos que el fracaso es el camino al éxito. Hablemos de finanzas. El podcast de la Fundación Corocoras. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos hoy en un nuevo programa, Hablemos de Finanzas, con Nubia Velate. Nubia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien y muy complacida de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad que es un placer volver a conversar con ustedes, volver a entregar mensajes que podemos compartir para los negocios y para sus amigos y para quienes deseen de estos conceptos que nosotros compartimos. Pueden compartir también este link para que ustedes aprecien y nos ayuden a llegar a otras personas. Bien, Nubia. Hoy vamos a hablar del ABC del emprendedor. ¿Por qué vamos a hablar de emprendedores en un programa de finanzas? Muy buena pregunta. Definitivamente quizás ustedes también se la están haciendo. La verdad es que uno cuando habla de finanzas solo considera el número o el dinero, pero realmente finanzas es mucho más que eso. Y hoy hablamos de los emprendedores porque los emprendedores de nuestro país son muchos. Y es un ejercicio en el cual debemos tener ciertas pautas o ciertas medidas claras en este sentido de emprender y de ser emprendedor. Entonces, por eso hablamos de finanzas, del emprendedor, porque cuando tenga organizado y muy claro unos conceptos, va a poder avanzar mucho más en sus números. Entonces sí tiene mucho que ver con las finanzas, el crecimiento y la sostenibilidad de sus negocios. Que emprendimiento en Colombia es hablar de muchos negocios y de muchas familias y de la economía en general. Bueno, ¿qué características entonces tendría que tener un emprendedor? Bueno, hoy vamos a hablar de 3 principales, A, B, C, ¿no? Sí. Entonces vamos a hablar de que ser una persona que tiene, primero que nada, motivación, segundo, carácter, y tercero, ver con quién se asocia o quiénes son esos aliados y esas personas con las que crece. Hablando de un emprendedor, persona natural o persona jurídica. Entonces, ahorita cuando desarrollemos el tema, pues conversaremos a detalle de ello. ¿Qué es eso de la motivación que debe tener un emprendedor? ¿Qué es? Bueno, hay cosas que nosotros pensamos cuando hablamos de motivación, ¿no? Y a veces uno se emociona y se motiva, ¿cierto? En el emprendedor la motivación es ese deseo, digamos, del alma, digámoslo así, de ir a solucionarle un problema a una sociedad. De realmente desde mi corazón voy a arreglar esto, estoy dándome cuenta que falta esto, pero lo voy a hacer con el alma, o sea, con toda la gana, con toda la energía. Una persona motivada es una persona que sabe que hay una necesidad. Una persona con motivación es una persona que tiene la firme convicción que va a realizar una acción, un negocio, un sueño, y va por ello. Entonces, yo cada vez que hablo de eso me acuerdo de Steve Jobs. ¿Por qué voy a hablar de Steve Jobs? Porque él era un emprendedor muy, muy, muy apasionado. Y
todos los problemas. No sé si se han visto la película de Steve Jobs, pero si no, véanse. Realmente era una persona que tenía clarísimo lo que quería entregarle al mundo. Y él tuvo todos los problemas que ustedes quieran. Pero él fue una persona que, a pesar de todas las situaciones, que lo echaron de su propia empresa, que no le entendían, que hubo muchos fracasos en su ejercicio, él finalmente logró lo que él soñaba. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo desde el corazón, convencido de que lo que él tenía para el mundo era algo que le iba a servir al mundo, a muchas personas en el mundo. Entonces, era una persona con mucha motivación. Entonces, ¿la motivación tiene que ver con el carácter del emprendedor o qué es esa, a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de motivación? Motivación es eso, o sea, tener el sueño y creerlo, pero a veces tenemos sueños y estamos motivados, pero al primer problema ya nos desmotivamos. ¿Por qué? Porque yo sé que la comunidad tiene una necesidad, pero mi carácter o lo que yo tengo en mi corazón o mis creencias limitantes no me permiten avanzar ¿sí? Cuando yo estoy absolutamente convencida que esto que yo tengo acá, que lo que yo quiero entregarle al mundo, es bueno para el mundo, y a pesar de que no me sale por un lado, lo intento por el otro, innovo, busco nuevas maneras de hacer las cosas. A eso hace referencia a la motivación. A veces, y nos pasa en todas las áreas, como emprendedores, como personas, como empresarios, no, ya no se pudo. Sí, nos quedamos en que ya no se pudo, justificamos, nos excusamos y paramos. Ahí hubo un motivo para iniciar un negocio, pero no hubo la motivación necesaria para continuar intentándolo. Bueno, tú mencionaste dos palabras clave, ¿cierto? Motivo y motivación. ¿Cuál es la diferencia entre yo tengo un motivo y yo tengo una motivación? O sea, o yo estoy motivada más bien. Y tú lo pones como dos aspectos importantes para el emprendedor. Sí. Es que el motivo es, como yo te digo, ejemplo. Por decir, pensemos un poquito en Thomas Edison. Thomas Edison inventó la bombilla. Y tuvo muchísimos intentos, muchísimos. Y cuando él iba en el 1999, una de las personas que trabajaba con él le dijeron, ya no lo intente más, ya no se puede. Y él dijo, no, ya conozco 999 formas de cómo no lo debo hacer. Entonces, él estaba con una motivación enorme, con una creencia de que todos los intentos que ya hizo le iban a ayudar. Eran parte del aprendizaje. Sí, eran parte del aprendizaje. Él no lo consideraba un fracaso. Él lo consideraba un aprendizaje de cómo no debía hacerlo. Y seguía intentándolo. Él era un hombre con una motivación altísima y con una creencia y con una visión, ¿sí? Si él solo hubiese tenido un motivo, sabía que la luz, el bombillo lo íbamos a necesitar, pero pues simple y llanamente se hubiera dado por vencido. No, ya no pude. Entonces, es una cosa, yo sé el motivo, lo conozco, pero simplemente se me acaban las ganas de luchar. Hasta ahí tengo un motivo. Cuando yo estoy absolutamente convencido que puedo, que lo voy a hacer, que necesito otras personas, que necesitaré de innovar más, que necesitaré un montón de cosas, ahí tengo una motivación. Entonces yo resumiría eso y dime si me equivoco o no, como el motivo es la razón que me lleva a hacer algo, pero la motivación es la fuerza que me inspira, la dedicación, el carácter que me lleva a alcanzar eso esa razón por la cual, que es el motivo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, fíjense que uno a veces lo ve como de la misma manera, pero no es lo mismo. Pareciera, pero en el fondo no es. Y ahí es cuando, digamos que en un país con tantas situaciones, digámoslo como en nuestro país, uno escucha y entiende los motivos, pero también hay que mirar hasta qué momento son motivos, hasta qué momento son excusas, y hasta qué momento en realidad estamos creyendo en el sueño, o si tenemos claro ese sueño que tenemos. Entonces, hay momentos en los que tenemos que entrar a mirar un poco más, esto que estoy haciendo es lo que realmente yo quiero entregarle a la sociedad, cómo se lo quiero entregar. Y ahorita cuando entremos a hablar de carácter, vamos a hablar un poco de qué compone el carácter, porque el tema del emprendedor es más allá de solamente hacer un negocio, es entender que hay muchas cosas más que le van a ayudar a ser exitoso o que le van a ayudar a crecer y sostenerse mucho más rápido o mucho más lento de acuerdo a cómo esté manejando esas situaciones. ¿Y cuáles son esas cosas?
¿Cuáles son esas cosas? Ejemplo, el carácter, la disciplina, ¿sí? Con quien me asocio, que es prácticamente la parte que sigue en este programa. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a hablar acá de carácter? Porque definitivamente el carácter es necesario en todo. A veces uno dice, y más en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque en el carácter usted tiene que tomar decisiones firmes. El emprendimiento en nuestro país casi siempre es de familia. Y acá es muy importante saber cómo tomo las decisiones, quién las toma en realidad el emprendedor, las toma otra persona de la familia, cómo priorizo, cómo manejo los recursos, y todo eso tiene que ver con la forma como yo he delimitado o no he delimitado cada cosa que voy a hacer en la empresa. Entonces, fíjense que hay mucho atrás de, y todo esto que yo les estoy diciendo, al final del tiempo va a afectar la forma como entrego mi producto, los pedidos, las cuentas por cobrar, la caja en general, las finanzas, y atrás de las finanzas, por supuesto, las emociones. Tú mencionabas, y de esto ya hablamos algo en el programa pasado, y es en relación con que la mayoría de los emprendimientos son familiares, los negocios son familiares, y tocas un punto bien importante, yo lo identifico como clave, y es el de la toma de decisiones, ¿cierto? ¿Cómo tomamos esas decisiones? ¿Las asumimos nosotros o las está asumiendo otra persona? ¿Qué tan crítico es esa definición de toma de decisiones para un emprendedor? Más allá de qué tan crítico es qué quiere el emprendedor. Por eso es demasiado importante que desde el momento que está esa motivación, miremos exactamente cómo es que queremos ese emprendimiento, cómo queremos que se desarrolle. Habrán emprendimientos en los cuales las decisiones están al 100 en la cabeza. Habrán emprendimientos en los que esa persona tiene a alguien con quien trabaja y quien toma las decisiones. Lo que sí es bien importante es que desde cero definamos qué y cómo. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo la costumbre de saber o de preguntar, no solo cómo eres tú, cómo es tu negocio, sino, ¿y en tu casa quién manda? Tú o tu esposo. ¿Sí? Porque eso es muy importante. ¿Y suena odioso? No, es la realidad. A veces usted puede ser el eje del negocio, lo sabe todo, es súper bueno, pero a veces usted no tiene decisión sobre eso. Y entonces, en el momento que peleemos, ¿quién va a tomar la decisión? O en el momento que alguna de las dos personas, o yo no puedo tomar decisiones sin que el otro opine, y si se enfermó, y si hubo una situación y no puede estar, ¿cómo van a seguir marchando los pedidos, los pagos? O sea, todas esas cosas tienen que ser muy claras en los emprendimientos. Entonces, la toma de decisiones es muy importante, pero más allá de eso es empezar desde cero a conversar. A veces esto es muy trivial, no, muy confuso y no se delimita. Somos del mismo equipo y sí, pero recordemos que los tiempos no son planos, ni en las familias ni en las empresas. Eso es así. Y en el momento que estamos acá arriba, súper bien, súper chévere. Pero cuando hay bajones, ahí empiezan a haber situaciones. Y ahí es cuando los límites tienen que estar absolutamente claros. Y cuando yo tengo que tener el carácter de decir, ven, es que tú y yo acordamos que esta situación y esta situación se tratarían de esta manera. Y tenemos que tener la madurez y el carácter. Si queremos esta empresa, si queremos que esto siga funcionando, hay que tener el carácter de decir sí. Y aquí hay una cosa dentro del carácter que a veces la gente la confunde, y a mí me encanta hablar de eso, y es los egos. Porque a veces la gente cree que cuando tiene el ego alto es tener mucho carácter. Es tener mucho carácter. Y eso es tener mal temperamento. Entonces, ahí hay un ejercicio distinto. Y a veces tenemos que bajar la cabeza y decir, sí, no era así, me equivoqué, tenemos que hacer el pare, y eso no nos va a quitar absolutamente ni el conocimiento, ni el poder, ni la capacidad, ni la sabiduría. Entonces, carácter es saber decir, me equivoqué. Vamos a parar, vamos a reflexionar, vamos a seguir. Y en los negocios es supremamente importante que si tú y yo, por decir en relaciones de pareja, tenemos un negocio, pero también tenemos unas funciones que además de querernos y amarnos mucho, también seamos capaces de decir, ven, aquí me falta, o aquí te falta, o acá te excediste.
sin que esto vaya a Afectar transgredir la relación, relación. porque estamos en un trabajo, estamos en un ejercicio laboral que finalmente es el que nos va a dar el colchón financiero. Entonces, estas cosas de verdad que parece que sí y no, no, absolutamente tienen que ver y a veces ni siquiera tenemos el carácter de reconocerlo. Exactamente, entonces esos dos aspectos que mencionas sobre la necesidad de que el emprendedor o las emprendedoras tengan un carácter en la toma de decisiones, es decir, que tengan definido desde el inicio del emprendimiento, nos metimos en esta aventura, estas van a ser las reglas del juego y de esta manera vamos a tomar las decisiones. Qué importante definir esa forma de tomar decisiones y teniendo en cuenta que pues los negocios son negocios y que hay que cuidarlos y que si no se toman las decisiones a tiempo, pues eso va a tener también consecuencias, ¿cierto? Digamos que en el carácter también tenemos que hablar de la capacidad de sobreponernos a las situaciones, a los reveses, a la adversidad, porque cuando todo marcha bien es súper chévere, pero cuando hay problemas también hay que decir, venga, en serio. Yo pongo un ejemplo muy sencillo y es, hay negocios donde uno llega y si al gerente le tocó que ir a atender y de todo, súper lo hace porque sabe que es un momento en el que lo requiere. Pero hay empresas donde no está puesta la camiseta de esa manera. Pero en cambio sí quiero un resultado. No. Venga a ver dónde es que yo sí tengo que estar y cómo tengo que estar y en qué momento es que tengo que apoyar, porque esto acá, las circunstancias, las condiciones, uno poder entender en qué momento tiene que estar ahí siendo muy resiliente. Hay situaciones que se salen de las manos y hay situaciones que hay que atender y que hay que hacerlo en el ya, en el ahora. Y eso es algo que los emprendedores tenemos que tener muy claro en el momento que lo requieramos. Entonces, fíjese que hay muchas cosas y uno a veces dice carácter, considera que es solo el genio, dijera uno, y eso sí, no tiene todo que ver. Eso son otras cosas. Sí, por aquello del mal carácter, ¿cierto? Sí. Tú decías, es un mal comportamiento, un mal hábito o una mala gestión de las emociones. El carácter tiene que ver entonces con la templanza, la capacidad de autorreflexión, de tomar las decisiones, de hacer las negociaciones. A eso, esas características que hacen a una persona diferente a las otras. Y cuando hablo de diferente, no lo estoy diciendo en la manera en cómo ve los motivos y cómo se motiva y cómo logra motivar a las otras personas, ¿sí? A eso vamos. Entonces, Nubia, ¿cuál es la segunda? La B del emprendedor. Pues la B de lo que ya nos hemos entrado, que es el tema del carácter, ¿no? Que uno dice, puchica, aquí cómo voy a hacerlo, qué voy a hacer, acá tengo que ir a... Normalmente yo siempre pongo el ejemplo de las empresas familiares, pues porque es lo que más hay y está trabajando mi cuñado, el que más quiero, pero la disciplina ahí no está tan chévere, pero es que el esposo, el hermano de mi esposa, y seguro vamos a tener un problema más tarde, entonces, ahí no me puede decir nada, o es que, y ahí nos vamos quedando enredados, pero es que nos hace que el pedido no llegue, o de repente que las decisiones de lo que sea que esté operando en la empresa se demoren. Esto afecta la eficiencia, afecta el servicio. Recordemos que hoy por hoy, más allá de cualquier cosa, y pensemos en nuestros consumidores, a la gente le gustan las buenas experiencias. Hoy en día las experiencias son muy importantes para las personas y el emprendedor debe entregar esa experiencia, ¿cierto? Si yo me tomo un café, no quiero que yo esté viendo al fondo una pelea de las personas que me están atendiendo. Se ve feo. ¿Seguro volveré? ¿Yo? No sé. Yo no. No sé ustedes. Pero entonces, y eso suele pasar. O de repente estamos enojados y yo salgo con un muy mal genio a atender a las personas. ¿Qué experiencia estoy entregando? O me demoro en entregarle a mi compañero lo que necesita porque estoy molesta, pero ¿qué tanto esa molestia mía empieza a generar molestia en el ambiente laboral si somos muchas las personas que trabajamos y también en la entrega final de los productos o servicios? Y es muy bonito cuando uno llega a una empresa donde el ambiente laboral es muy chévere porque eso se siente. Y cuando no hay el ambiente laboral sano también se siente mucho más. Entonces, mucho más, sí.
realmente estos ejercicios de verdad que de carácter del emprendedor y de sus equipos viene a afectar directamente el negocio, la atención y por supuesto la caja, porque finalmente si no tenemos clientes, No pues la caja está tenemos, afectada. exacto. Y después de la caja, el problema que tenemos como familia para cumplir las obligaciones. Entonces, fíjense que acá desde que empezamos a hablar de finanzas, hemos hablado de que las finanzas son un todo. Por eso hablamos de todos estos temas. Emprendimientos es lo que hay, emprendedores es lo que hay. Pero la idea de estos programas es que entendamos cuáles son esas causas neurálgicas que nos van a afectar el bolsillo al final del tiempo. Que impiden que un emprendimiento, o más bien, que impiden que el emprendedor logre llevar, o la emprendedora logre llevar su emprendimiento a una situación de éxito, ¿cierto? Sí, exacto. Bueno, tercera característica. Acá es con quién te asocias y cómo. ¿Cómo? ¿Por qué me habla de socios si yo soy el emprendedor? Tú también tienes socios. Puedes tener de socio el banco si te prestó el dinero. Puedes tener de socio tu compadre si de repente tiene una participación, tu esposa, tu hijo. Entonces, ¿quién es ese socio y en qué condiciones yo lo llevo? ¿O en qué condiciones acordamos desde cero? Ah, no, es que él me prestó una plata y él acá viene, pero no es el dueño. Y el otro señor está diciendo, es que yo tengo plática acá enterrada. Entonces empezamos a generarnos incomodidades que no son necesarias. Entonces, cuando yo tengo un emprendimiento, si es mío, y yo pongo las reglas, y yo pongo los límites, y yo pongo las condiciones. Pero si yo tengo socios, también debo tener reglas, también debo tener condiciones, también debo tener unas características muy delimitadas. Esto es como un matrimonio. Y aquí voy a decir algo que es un poquito sensible, pero es ¿por qué pensar en separarnos si no hemos comenzado? ¿Cierto? Porque es que uno debería pensar que si en un momento determinado se separa, debe quedar en las mejores condiciones y las más justas, ¿sí? Entonces, cuando uno se casa es igual. La situación también se puede conversar. Que no, que es que estamos enamorados y nos amamos sí, pero venga, hay cosas que hay que hablar. Las finanzas, por ejemplo, ¿cómo vamos a manejar las finanzas? Claro. ¿Lo mío es mío o lo mío es de los dos? ¿O lo mío es mío, lo tuyo es mío? Y literalmente estos ejercicios son, por ejemplo, y hablemoslo un momentico desde pareja. Si yo tengo unos hijos y me consigo un esposo que no tiene hijos, ¿cómo vamos a manejar eso? O si el recurso es mío, ¿cómo es que vamos a esta sociedad? Ah, no, es que no me quieres. No, es que no te quiera. Es que hay cosas que hay que hablar. Y eso no quita el amor. Es que, perdónenme la expresión horrible y todo, pero la voy a decir. Las personas cuando ya no están no pueden hablar. Y uno mudo es terrible. Porque no puede decir lo que piensa. Entonces los que están en el ejercicio pueden pensar cualquier cosa. Y eso se vale. Entonces la idea es que todo tiene que ser muy claro. Y si yo voy a entrar a un negocio, lo que más me gustaría que sucediera es que si un día ya no funciona o me voy del país o cualquier cosa pasa, la separación fuera amistosa y justa para las dos partes. Es que yo te voy a recibir ese local, pero no, ese local vale tanto. No, ese local vale 3 veces más. Eso lo dices tú, yo digo que vale. Y en realidad, ¿cuánto vale? O sea, el tema de la honestidad también y digamos de todas estas cosas de valores, acá en este espacio, tienen una connotación demasiado importante. Porque entre más claros seamos, entre más justos seamos, empezando desde ahí, parten las cosas bien o no tan bien. Ahí vemos dos cosas en esas personas que rodean al emprendedor o a la emprendedora. Y una tiene que ver con los socios o socias que tengan y otra es con su entorno inmediato, ¿cierto? Porque de acuerdo con lo que nos dices, eso afecta tanto al emprendedor en su proceso de toma de decisiones o de su motivación inclusive, como al emprendimiento mismo, ¿sí? Sí. De quién te rodeas, cómo pones también los límites o más bien las reglas claras en términos de si es mi socio, cuáles son las reglas de relacionamiento, cómo nos vamos a comunicar, cómo tomamos decisiones. Entendemos que eso es un proceso
que no tiene que ser absolutamente formal, o sea, uno esperaría Sí. que eso solamente en los emprendimientos muy organizados, pero que son necesarios hacerlos en todos los emprendimientos grandes y pequeños. Sí, hay acá algo muy importante y es, voy a hablar de los emprendimientos más pequeños, y es, a veces ni siquiera le contamos el sueño a la familia. Y ahí la motivación y con quién te asocias tiene todo que ver. Incluso el carácter, las podemos unir todas. Y es, mi sueño es tan grande que yo se lo quiero contar a la gente para que sepan qué ando y me den ideas, y lo que tú opines está bien para mí o no está bien, lo tomo, lo dejo, pero ¿qué tanto yo estoy tan motivado y le estoy poniendo el alma a esto, que quiero que la gente con la que yo vivo, la gente que me quiere o la gente con la que me acompaño, crea en este sueño? A veces uno escucha mucho en historias de emprendimiento que es, nadie me creía. Y hasta que lo hice, pero por lo menos lo contó. Pero hay gente que no lo cuenta, no lo saca y entonces se nos apaga. Y pueden ser ideas muy extraordinarias. Entonces fíjense cómo tiene que ver el estar muy motivado en contar eso que quiero hacer. Porque de repente yo estoy acá con una idea súper chévere, pero de pronto lo que aquí está pensando Gloria, a mí me ayuda esa idea. Y Gloria muy generosamente me la regala, y esa idea me ayuda a repuntar mi negocio. Entonces fíjense que es un ejercicio de mucho también romper creencias, ¿no? Porque a veces uno no cuenta porque le da pena o porque no lo considera grande, y ahí cuando uno va a hacer un ejercicio de marca personal, empiezan las personas que le ayudan a uno en estos procesos. ¿Y cómo lo quieres? ¿Y qué te mueve? Y esto, y uno entonces a veces... Yo les cuento mi historia. Al principio yo decía, ay, si preguntan. Pero es que es muy importante saber lo que uno de verdad quiere, porque a veces uno cree que quiere una cosa y en realidad lo que uno quiere es otra cosa. Entonces es muy importante claridad, ¿sí? Aclarar eso que quiero, a dónde es que quiero llegar, qué es lo que yo quiero. Cuando empezamos este espacio yo les hablaba de Steve Jobs y cómo él siempre creó cosas en cumplir ese sueño de conseguir algo sencillo, que le sirviera a todo el mundo, que fuera exclusivo, y él siempre tuvo claridad en lo que quería. Y le sucedieron muchas cosas, porque fueron muchas cosas, él, como todos los problemas que quiera. Y él inventaba una cosa. Hay cosas de los inventos que él hizo muchos años antes, que cuando ya diseñó su celular, ya las utilizó, pero él siempre innovó, siempre estuvo innovando, siempre estuvo haciendo. Y él se rodeó de personas que creían en él, ingenieros que creían en él. A veces tenían contradicciones, claramente. Si pensamos también, por ejemplo, hay una serie muy, muy, muy chévere para este ejercicio que se la recomiendo, que se llama Playlist. Y esto, cómo se hizo la transición de la música de los CDs a todo lo que hoy en día conocemos como Spotify. Y todas las contradicciones, todas las situaciones legales, todo lo que hubo, porque él decía, uno puede escuchar la música que uno quiera, o sea, tiene que haber la forma de que yo escuche lo que yo quiera escuchar, y que Gloria escuche lo que ella quiere escuchar, y que Juan escuche lo que Juan quiere escuchar. Y fue años, y fueron situaciones, y esta persona que estuvo al frente tuvo temas legales, hubo inversionistas que creyeron en él solo por contar su sueño. Entonces, fíjense lo importante que es tener muy claro qué se quiere. Hay una cosa, y es que a veces en la sociedad o en el círculo donde nos movemos, tendemos a creer que las ideas no hay que contarlas para que nadie las copie, ¿cierto? Y ese es un miedo, un temor. También hay una falta de confianza. Por supuesto, no vamos a contarle nuestras ideas a cualquier persona. Es a quién se las contamos, cuál es la razón para contarla, porque nos pueden asesorar o nos pueden acompañar, o también nos pueden dar un golpe de realidad. Podemos estar soñando cosas que no son viables, porque eso también puede pasar, ¿cierto? Y no tiene que ver con la motivación, que ese motivo... que tengamos un motivo, pero las ideas para alcanzarlo o para materializarlo no sean las adecuadas. De ahí la importancia de hablar con otras personas, con expertos, con gente a la que le tengamos confianza, y que sepamos que nos ayudan, que sepamos que van a tener una opinión informada, seria sobre lo que nosotros tenemos. Sí, realmente hay muchas fuentes donde podemos recurrir.
Yo a todos los emprendedores grandes, pequeños, de todos los tamaños, les recomiendo mucho el libro negro del emprendedor. Es un libro donde hablan, como decimos acá, a calzón quitado. Las verdades, los mitos de qué pasa con los emprendedores, de cómo debería pensar un emprendedor, cómo piensa, qué debería ajustar en su proyecto y que realmente permiten pues que nosotros nos abramos un poco al mundo porque, como decías, a veces tenemos miedos, a veces tenemos creencias limitantes, a veces en nuestra mente divagan muchas cosas que nos detienen y proyectos brillantes se quedan en el tintero. Entonces, yo creo que es muy importante y también es muy importante, ya para cerrar, contarles que es muy importante que ustedes tengan sus factores clave de éxito. Entonces, ¿cuáles son sus factores clave de éxito? Los que usted determine, pero que los tenga como la Biblia. Unos ejemplos. Unos ejemplos, claro que sí. Permítame 2 segundos porque acá los tengo, pero se los voy a leer porque no me los sé todos. Entonces yo les voy a leer, por ejemplo, los factores claves de éxito de Steve Jobs. Él decía el cuidado al detalle, la perfección de la apariencia. Y pensemos en el celular de iPhone, espectacular. Y él siempre todo lo quiso perfecto. Él hablaba del marketing y la publicidad. Él siempre quiso venderse como no una empresa de venta de ordenadores y celulares, sino una marca. Seguridad, simpleza, sencillez, elegancia. Entonces fíjese que él las tenía supremamente claras. Pocos productos, él no hizo gran cantidad, sino pocos productos muy bien hechos. Mantenerlo simple, tomar el riesgo de innovar y tener una visión. Eso es para Steve Jobs. Para el Mark, el de Facebook, suplir una necesidad humana, la modalidad de percibir ingresos, cultura y empleados de la empresa. A él le encanta que la gente sea ella, que sea creativa. Las salas de trabajo de Google son la cosa más creativa y más libre que podemos conocer y tomar riesgos. Entonces, fíjese que así como ellos, la idea es que cada uno de ustedes tenga sus factores claves de éxito y los que son de acuerdo a su visión. Ese es como el ejercicio. Entonces, hoy vimos motivación, carácter y con quién te asocias. El entorno es demasiado importante. Tenemos que preguntarle a los que saben. Tenemos que apoyarnos en la gente que confiamos y la gente que nos puede aportar. Realmente, cuando hay momentos en que nos desilusionamos mucho porque creemos que no podemos. Y pensemos, nos estamos aconsejando de quién es, cuál es ese entorno que yo estoy teniendo para lo que quiero y sobre todo de quién estoy aprendiendo. Y otra cosa, el camino del emprendedor no es un camino fácil. Recuerden el ejemplo que nos mencionaba Nubia al inicio de Thomas Alva Edison y sus 999 errores. Es que no son fracasos, sino son formas que ya él sabía que no las iba a volver a hacer. Entonces, no es que los emprendedores todos tengan el éxito a la primera. Algunos casos habrán, pero no todos son así. Y que el éxito es solamente la punta del iceberg. De ahí para abajo, en lo oculto, debajo de la superficie, significa una cantidad de trabajo, de dedicación, de amor, porque eso requiere amor, de determinación, de carácter. Recordemos, queridos emprendedores y todas las personas que nos escuchan, a veces determinamos las situaciones adversas como fracaso. Determinemos que el fracaso es el camino al éxito. No hay nada que sea lineal. Y hay momentos en los que tenemos que tener situaciones que nos enseñan para lograr cosas más grandes. Entonces, era todo el tema de hoy. Espero les haya gustado, les sume, les agregue y que tengan muchos éxitos en todos sus negocios. Nubia, muchas gracias como siempre. Es un placer conversar contigo. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.